Usted que traía una serie de mensajes referentes al reino de los cielos, al reino de Dios, y hablamos un poco acerca de la palabra esta, arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad, etcétera, que la semana pasada también Alfredo le dio continuidad. Y en un mensaje del Espíritu Santo que Alfredo trajo, pues se citaron varias cosas interesantes que, bueno, todos nosotros hemos escuchado. En realidad esos pasajes son pasajes que hemos estado mencionando desde el púlpito varias veces, como por ejemplo que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso es un contraste tremendo, amado hermano, en el que es importante enfatizar, pero enfatizar como el Señor le dio al pueblo de Israel la orden en la ley, de que repitiera la palabra de la ley de día, de noche, al salir, al entrar, en todo momento, durante la comida y todo, para que se fijara en el corazón de sus hijos. Y a veces, cuando tenemos contacto con la palabra solamente una vez a la semana, por un breve tiempo, pues realmente no tenemos esta experiencia viva, diaria, de quiénes somos, la identidad que tenemos como hijos de Dios y que estamos en un reino que es diferente del mundo. El reino de Dios que ha venido a nuestra vida y que, como dice la misma cita que trajo Alfredo la semana pasada en Efesios 1, verso 13, donde hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ahí está el sello de la promesa. Y también en 1 Corintios 3:16, donde dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, así como cuerpo, como congregación, somos el templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Y también repite en 1 Corintios 6:19, recuerda usted, donde dice cada uno de nosotros en nuestro cuerpo personal somos templo del Espíritu Santo. Dios habitando en nosotros, y como insistía Alfredo, no de manera parcial, sino plenamente. Pero ¿cuánto, amados hermanos, de ello disfrutamos? Y es que a veces cuando hablamos del reino de Dios lo vemos como algo lejano, algo a futuro, algo que realmente no es una realidad actual. Y si es verdad, el Señor Jesús nos enseñó a orar, que venga tu reino, que venga tu reino. Recuerde que estaba Él hablando con los discípulos y Jesús se había acercado, dijo, el reino de los cielos está cerca, pero era inminente que se va a instalar, que se iba a instalar en cuanto Él resucitara. Ahorita vamos a ver unos pequeños pasajes para que veamos que sí estamos y el reino de Dios está, no completamente, pero es una realidad presente. También es verdad que hay una realidad futura para el reino de Dios, que va a ser mucho más tangible. Mire, voy a hablar con usted un pasaje que viene nada más como introducción, Un pasaje que viene en el libro del profeta Malaquías, que en realidad es una exhortación muy fuerte al pueblo de Israel. Este pasaje es una exhortación fuerte al pueblo de Israel, no es para los gentiles. Es un pasaje que le recuerda al pueblo de Israel que están viviendo como si no pertenecieran a Dios. Se han acomodado a la cultura que les rodeaba, se han culturizado. Y eso es un problema, mire. Nosotros veníamos de la cultura del mundo, pero el llamado del Señor es en contracultura. Y de eso vamos a hablar hoy, de este primer mensaje que dio Jesús a la gente, a todos, que es abarcativo y en donde sí estamos llamados a atender el mensaje, y que es contracultural. Es un mensaje difícil, porque va en contra de lo que nos enseña el mundo, el sistema del mundo. Voy a empezar primero para manera de introducir, para que vean cómo es que el reino de los cielos sí llega, pero no se establece plenamente. Y por eso a veces no se entiende. En Malaquías 4, insisto, es un mensaje para Israel. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Amados hermanos, acabamos de ver esos incendios que hay en California. Y usted sabe cuando hay cosas de madera, cosas de tela, cosas que son consumibles, cómo se levantó el incendio. Y entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que los soberbios, los que hacen maldad,
serán como estopa. Está hablando con su pueblo. Imagínese usted nosotros, que no éramos pueblo de Dios. Toda nuestra vida era apartada de Dios y era sucia, era realmente llena de maldad. Aquel día, porque aquel día va a alcanzar a judíos y a no judíos. Aquel día es el anuncio del reino de Dios. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este nombre Jehová, Dios, Yahvé, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios eterno, el Olam, el yo soy el que soy, el que existe por siempre. Es una palabra muy fuerte, amado hermano. No es la opinión de una persona, es Dios hablando a través de un profeta. Y no les dejará ni raíz ni rama. Qué fuerte palabra. Mas a ustedes, entonces está hablando con aquellos que son soberbios, con aquellos que hacen maldad, pero también con aquellos que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A mí estos chicos lo pusieron Reina Valera excelente, estos jóvenes. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, el Dios que es, que era y que será. Y si usted se fija, está hablando aquí de un tiempo en donde aquellas personas de Israel que temieron a Dios, que se entregaron a Él, que creyeron, que fueron justificados por Él, estarán por encima de las naciones. ¿Se fija? El reino de Dios establecido en la tierra de manera tangible, visible, perceptible, real. Y después dice, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. La ley que Dios le dio a Israel. En el verso 5 dice, he aquí, yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él, Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y este es la última palabra que cierra el Antiguo Testamento. Esta frase, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero dice, no sea. No quiere decir que lo va a hacer, sino que antes de que eso ocurra, el Señor va a mandar su siervo, el sol de justicia, el que trae salvación, el que trae alegría, que hace saltar como becerros en la manada a aquellos a los que Él llega. Y sabe de qué está hablando, ¿verdad? Antes de que venga el Señor Jesucristo, ese siervo, ese sol de justicia, en el verso 5 dice, yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Elías ya había venido. Entonces, ¿de qué Elías estaba hablando? ¿De qué Elías estaba hablando? ¿Cómo va a anunciarse el reino del Señor? Bueno, usted sabe que Isaías también profetizó que vendría un profeta que allanaría y pavimentaría, digamos, el camino para el reino de los cielos. En el capítulo 17 de Mateo, se nos narra la transfiguración de Jesús. Es decir, Jesús vino como un hombre y estaba sorprendiendo a las personas porque se comportaba de una manera muy superior a un hombre. Le llamaban maestro, le llamaban rabí, pero la gente se asombraba por su conocimiento, por su autoridad. Y aunque algunos lo rechazaron y todo, de todas maneras a quienes estaban cerca de él, a los que estaban cerca de él, realmente los tenía muy asombrados, muy impresionados. ¿Quién es este hombre? Los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que hace calmar la tempestad con solamente mandar su palabra? Y ellos vieron cómo resucitó muertos, cómo sanó innumerable cantidad de enfermos, etcétera. Y sus palabras, unas palabras llenas de autoridad, porque enseñaba de manera diferente a los escribas. Y entonces ellos tenían ciertas dudas, pero miren, en el capítulo 17, dice en el verso 1 en adelante,
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Te acuerda usted? El sol de justicia. Y se mostró en su verdadera esencia. Se transfiguró y su rostro se transformó como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y para Pedro, prácticamente Jesús estaba al nivel del profeta Moisés, de su legislador, del salvador de la esclavitud de Egipto. O sea, Moisés era la figura más importante para Israel. Y Elías era uno de los profetas más poderosos, que había restituido, el culto al Señor cuando Israel estaba entregado al culto a otros dioses. Entonces, todavía, aunque lo vio ahora mucho más grande, todavía lo veía a la estatura de Moisés y de Elías. Y a veces sí nos pasa, amados hermanos, que en nuestra humanidad no alcanzamos a entender bien las cosas espirituales. Y nos vamos con la finta, por llamarle de alguna manera. Pero entonces, cuando Pedro estaba hablando, dice verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El siervo, el Hijo de Dios, el enviado, el ángel del Señor, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. O sea, entendieron que él era el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo, el ungido, en fin, el Hijo del Hombre profetizado en Daniel, que no habían entendido, pero que Jesús se llamaba a sí mismo continuamente el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y eso es la grandeza de la Escritura y lo que la hace superior a cualquier otro libro, amado hermano. Todas las profecías que tiene y que han venido teniendo cumplimiento, ningún otro libro, ningún otro libro religioso tiene este contenido. Es, la certificación de su veracidad. Y entonces, dice aquí, en el verso 7, entonces Jesús se acercó y los tocó. Qué hermoso, cuando entramos en pánico, cuando de pronto las cosas espirituales nos rebasan y nos da temor, dice que tuvieron gran temor, entonces Jesús se acercó y los tocó. Esta frase a mí en particular me trae un profundo sentido de reverencia, porque justo cuando yo llegué al Evangelio, me habían platicado el Evangelio y todo, pero una cosa es que me lo platicaran, me hablaran, y otra cosa es cuando yo caí a los pies de Jesús. Y eso fue una noche. En la madrugada estaba yo orando, todavía con mis dudas delante de Dios y planteándole lo que yo veía con mis ojos naturales, la situación que estaba pasando. Y en medio de toda esta situación, quejándome de mis problemas, de mi situación matrimonial, de todo, me estaba quejando. Entonces, Dios me trajo una visión. Mire qué manera de empezar. Yo ni era creyente y trajo una visión celestial que me dio terror. Mire, déjame decirle, me dio terror, porque me mostró mi verdadera condición pecaminosa, extraviada y lejana de Él. Le llamaba yo Dios. Había rezado muchas veces el Padre Nuestro y yo creía que era creyente. Pero cuando entré en ese terror, esa misma visión trajo una mano enorme. Y estaba yo llorando como un bebé, en una cama en la madrugada, de miedo. Y entonces la mano me tocó y me dijo: no temas. Amados hermanos, un terco como yo, apenas así. Entonces cuando aquí los discípulos están con gran temor, Jesús se acerca y los toca y les dije: levántense, no teman. Miren, nuestro Señor nunca vino a atemorizarnos.
el sol de justicia trae salvación. El Hijo de Dios siempre trae palabras de aliento, palabras de vida, porque a eso vino, a darnos vida abundante. Y entonces, dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, por cierto, hace mandamientos, y dice, no le digan a nadie la visión. A veces Dios nos muestra cosas y nosotros queremos rápido contar. ¿Y saben qué? Hay tiempo de reposar. A veces necesitamos asimilar lo que está pasando. Y entonces le dijo, todavía no es tiempo de la visión. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, sí la van a hablar, pero no es el momento. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Que resucite de los muertos, imagínense. Él está hablando de sí mismo. Y dice, bueno, cuando yo resucite, entonces van a hablar de la visión. Oiga, si estaba difícil entender la visión, ahora está peor con el dicho. Y entonces, ¿cómo le vamos a nosotros a decir esta visión? Cuando tú resucites, ¿y nosotros qué vamos a estar haciendo? ¿O qué va a ser de nuestras vidas para que tú mueras y resucites? ¿Sí entiende la contrariedad para el entendimiento humano en lo que a veces son las palabras del Señor Jesucristo? Entonces, los discípulos le preguntaron diciendo, así como que en medio de todo ese caos mental, dice, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Yo no sé por qué se les ocurrió preguntar eso, a lo mejor porque habían visto ahí a Elías. Pero ellos dijeron, entonces, ¿por qué nos dicen que es necesario que Elías venga primero? Entonces respondió Jesús y les dijo, a la verdad, o sea, fíjese esa palabra, la verdad. Y eso me encanta, porque el Señor Jesucristo no anda con argumentos que procuran conducirnos de manera lógica a algo. Simplemente habla la verdad. Una verdad que es poderosa y aplastante. Cualquier otro argumento, mire, queda bajo todo, sepultada por la verdad. Y dice, la verdad, ¿quieren saber? La verdad es que Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿De quiénes? De los que enseñaban las Escrituras, de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, de la clase religiosa. Pero lo que le está diciendo es que Elías ya había venido y no lo conocieron. Ya habían matado a Juan el Bautista. Entonces en el verso 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y entonces, si usted se fija, aquí se está cumpliendo lo que el último, digamos, segmento del Antiguo Testamento cierra. Vendrá el sol de justicia y anunciará salvación, pero tanto a soberbios como a humildes, el Señor hablará directamente. Y sabe una cosa, dice, pero vendrá primero Elías. Y todas esas cosas se han cumplido, amados hermanos. Están enfrente de los discípulos, de los apóstoles, se están cumpliendo. El reino de Dios, el día grande del Señor, se acercó. Y el reino de Dios se está estableciendo, verdaderamente está cerca. Ahí está, el Hijo del Hombre. Y faltaba solamente que Él muriera, resucitara y después derramara su Espíritu Santo sobre toda carne. Y sabe que todo eso ha pasado hace 2000 años. Por lo tanto, el reino de los cielos se ha acercado. Todavía el día del furor y de la ira de Dios no se ha completado, porque esto se va a completar cuando el Señor Jesucristo regrese. Y así como estuvo profetizado esto 400 años antes de que Jesús naciera, antes de que Juan el Bautista naciera y tuvo su cumplimiento, tenemos que tener por certísima la palabra de que Jesús volverá. Porque Él así lo dijo. Y el cumplimiento de tantas profecías es lo que nos afirma en nuestras certezas. Entonces el reino de los cielos está, sí, porque el Espíritu Santo ha sido derramado y nosotros podemos testificar de ello, porque lo hemos experimentado y lo hemos sentido. ¿O no? Mire, esa es la verdad de la iglesia.
El reino de los cielos se mueve en medio de nosotros, está en nosotros, somos parte de ese reino. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de eso. Como dice Romanos también en el capítulo 8, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. No hay manera de explicarle a una persona por qué somos hijos de Dios. Solamente sabemos que somos hijos de Dios porque sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos da testimonio de eso. Es difícil de explicar, pero es una realidad. Y nosotros estamos en el reino de Dios y participamos del reino de Dios, aunque es un reino que todavía no se ha establecido en su plenitud. Pero que un día, después de nuestra muerte, cuando el Señor Jesucristo regrese, entonces los que hayamos muerto seremos resucitados y los que estén vivos serán llevados al cielo y transformados en las nubes para recibir al Rey de la Gloria, que va a venir a reinar de manera física como Rey de Israel y lo va a poner por encima de todas las naciones y va a gobernar con un cetro de justicia sobre todas las naciones. Esas son las promesas de la palabra. Entonces se verá cumplido en su plenitud el reino. Pero mientras tanto, aquí estamos. Aquí estamos. Y entonces, volviendo a este asunto de hablar del reino de Dios, Jesús dice en el capítulo 4 de Mateo, en el verso 17, dice: desde entonces Jesús, recién lo había bautizado Juan, dice, comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, digamos que el primer anuncio que hace Jesús es un llamado al arrepentimiento, a lamentar nuestra condición, pero también a cambiar nuestra mentalidad. Porque si no cambiamos nuestra mentalidad, ¿sabe qué? No vamos a poder entender nada de lo que es el reino de Dios. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva, porque la perspectiva que tenemos todos nosotros es la perspectiva que nos fue transmitida por la cultura en la que vivimos. Llámese México, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese China, donde sea. Cada uno de nosotros nació dentro de una cultura y en esa cultura fuimos enseñados y ahí crecimos. Y eso lo traemos en el corazón, en la mente, en el pensamiento. Caminamos según nuestra cultura. Y fíjese cómo son diferentes las culturas. Los latinos, ya sabe cómo somos los latinos. Por eso cuando un europeo nos ve y dice: ¿qué les pasa a estos? Qué ruidosos. Teníamos unos amigos, fueron unos misioneros que conocimos cuando recién llegamos al Señor hace 40 años. Y ellos eran un par de misioneros americanos. Y la esposa de este amigo también fue muy amiga de mi esposa. Y cuando tuvieron que regresar a Estados Unidos, dijo: cuánto lamento tener que regresar a Estados Unidos, porque las personas allá son frías y aquí son tan cálidos. Pues sí, es verdad. Pero también es un ambiente de cultura. No es que seamos cálidos de verdad. Porque el mexicano dice muchas mentiras en su calidez. Ahorita voy y nunca llega. ¿Verdad que sí? Y cosas como esas. No, sí, seguro. Vas a ir, sí, y no va. Y puras promesas. Otros países no. Pero bueno, en fin, cada uno con sus problemas y su cultura. Así es que donde quiera que llegue el Evangelio, va a encontrar personas que han sido encaminadas en una cultura, en una manera de pensar. Por eso el mensaje de la apertura al reino de Dios es: cambia tu pensamiento. Porque si no cambias tu pensamiento, traes la enseñanza y la cultura del mundo. Y esa es diabólica, es terrenal, está apartada de Dios. Ahorita va a ver. Necesitamos cambiar, amados hermanos. Porque si no, aún en la iglesia seguimos pensando como si no fuéramos miembros del reino, como si no fuéramos ciudadanos del reino, como si no fuéramos hijos de Dios. Y eso es una calamidad, mire. Necesitamos salir de allí, porque si no, siempre somos agachones. Porque esa es la cultura mexicana, agachona. Afuera no, pero aquí sí. Aquí en México sí. ¿Y sabe qué? Tampoco es para ser soberbio y presumido y altivo, porque eso no le gusta a Dios. Pero tenemos que tener muy clara y muy firme
y muy experimental nuestra identidad como miembros del reino, como ciudadanos del reino, como miembros del cuerpo de Cristo y como hijos de Dios, porque no la tenemos. Sabe que la influencia del mundo es muy fuerte, la influencia de la cultura es muy fuerte. Entonces, después de que el Señor Jesús les dijo, arrepiéntanse, cambien su mente, lo primero que hizo fue declarar se puede llamar discurso, o un sermón, o una predicación, o una enseñanza. Reina Valera tiene el título, subtítulo que dice el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Y este mensaje de las Bienaventuranzas, es un mensaje que aún dentro de la iglesia, mire, para el mundo está complicado. Eso se le atraviesa, no entienden, lo ven como una poesía. ¿Sabe que cuando en la prepa yo estaba llevando literatura, a la literatura hebrea, porque se llama literatura universal y pues le enseñan a una literatura de todos lados, a la literatura hebrea la refieren a las escrituras, porque los hebreos casi no tienen literatura. Así, literatura antigua no tienen, lo que tienen es esto. Y el mundo le llama literatura, pero no es literatura. Es la palabra de Dios, pero el mundo no entiende nada, por eso le llaman literatura. Y dicen que tiene literatura, por ejemplo, de tipo sapiencial, ¿no? Como el libro de Proverbios o el libro de Eclesiastés, literatura sapiencial, histórica y no sé qué tantas cosas. Pero esta es la palabra de Dios y el mundo no la entiende. Así es que cuando se les presentan las bienaventuranzas al mundo, pues suena como poesía, mire. Es poética. Porque no entiende, el mundo no entiende. Pero y en la iglesia sí entendemos lo que son las bienaventuranzas, cómo abre realmente Jesús su primer sermón, porque la primera palabra que dice, mire, dice bien, versos 1 del capítulo 5 de Mateo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, así abrió, bienaventurados. Y esta es una palabra que en particular es difícil para la sociedad mexicana moderna, porque es una palabra que casi no tiene uso. ¿Dónde han encontrado ustedes esa palabra, así digamos en el lenguaje común? ¿Verdad que no la manejamos? A lo mejor manejamos la palabra bendito. Y bueno, ya nos suena medio religioso, ¿verdad? Bendito, así como medio religión. Bendito tiene que ver con religión. Pero una palabra más común, que es como se traduce la palabra bienaventurado, es feliz. Por eso las versiones modernas de la Escritura la han traducido como feliz el hombre. También otras versiones lo traducen como bendito el hombre. Pero esta traducción de bienaventuranza es una traducción muy interesante y por eso escogí esta versión hoy. Porque la nueva traducción viviente creo que dice feliz, o no sé cómo dice, no me acuerdo bien, si dice feliz o dice bendito. Ahí, en ese mismo versículo, en nueva traducción viviente, ¿cómo dice? Dios bendice. No, sí, Dios bendice. Sí, se fija, ¿cómo dice? O sea, está relacionado con la palabra bendición. Y sí somos benditos. ¿Sabe que cuando se subió aquí Lorenzo, mire, él ni sabía nada de lo que iba a predicar. Y dijo, benditos, bendecidos, bendecidos. Y así fue su mensaje. Cuando me metí allá atrás a orar, cuando llegué en la mañana, David Paz me acompañó en la oración y empezó a orar para que la iglesia fuera bendecida con el mensaje de hoy. Y él no sabía de qué iba a predicar. Qué increíble, ¿no? Cómo Dios va acomodando el mensaje con todo el entorno. Y entonces la palabra bienaventurado en realidad viene de un término, bueno, aquí griego sería porque está en el Nuevo Testamento, que se llama Macarios. Macario con K, no como el nombre Macario con C, pero es lo mismo. Macarios. Macarios se puede traducir como inmensamente feliz, profundamente feliz, plenamente feliz, lleno de un gozo inalterable. Y dice uno, bueno, ¿cómo es ese gozo? ¿Sabe que
esta palabra Macarios se usa en otro fragmento de la Escritura que está en 1 de Timoteo 1:11. ¿Me la pones, por favor? 1 de Timoteo 1:11. Mire este versículo. Le voy a decir que no se había dado cuenta que dice eso. Mire, fíjese. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Son palabras que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pero si usted lo traduce, dice, según el glorioso evangelio del Dios Macarios, del Dios feliz, del Dios bienaventurado. De hecho, las versiones antiguas de Reina Valera dicen del Dios bienaventurado. ¿Sabe que nuestro Dios es inmensamente feliz, lleno de gozo en sí mismo, plenamente satisfecho con lo que Él es y hace? ¿Sabe que eso es muy hermoso, no, hermano? Tenemos un Dios contento, feliz, lleno, que reparte bendición, felicidad, gozo pleno, pero verdaderamente gozo pleno, bienaventuranza, pues. Bienaventuranza, es un buen término. Y qué bueno que no es común, porque si no pasa con lo del amor, que se empieza a caer en la confusión. ¿Y qué es lo que quiere el Señor Jesús decirnos al llamar bienaventurado? Este mensaje de las bienaventuranzas, mire, no son mandamientos, porque a veces se equivoca la iglesia y piensa que uno tiene que hacer un esfuerzo para ser así, como si fueran los requisitos para entrar al reino, pero no son los requisitos para entrar al reino. Tampoco son obligaciones, no son mandamientos, no son leyes, no son cosas por hacer, no es obra, no es trabajo. Decía el mensaje que trajo a Alfredo la semana pasada, decía, hay cosas que le tocan hacer a Dios y cosas que nos tocan hacer a nosotros, ¿verdad? Y también dijo que Dios tiene atributos comunicables y no comunicables. Este de la bienaventuranza, si está así, si tenemos a un Dios que es bienaventurado, lleno de gozo, de un gozo y una felicidad que son imposibles de describir, este es un atributo comunicable de Dios para los que Él llama. Mire, fíjese bien, porque a veces confundimos bendición como recibir cosas que nos traen confort, comodidad, bienestar, salud y falta de problemas o eliminación de los problemas, ¿verdad que sí? Dice, que Dios me bendiga. ¿Y qué piensa uno? Pues a lo mejor me da un carro nuevo, a lo mejor la casa, y a lo mejor ya me van a perdonar la deuda en el banco, o la tarjeta, que capaz que se equivocan en el banco. Mire, yo he escuchado esos testimonios. ¿Qué crees? Dios me bendijo de una manera. Yo debía al banco no sé cuánto y la cuenta apareció en cero. ¿Qué es eso? Eso es pura trácala, mire. En serio. O sea, es que ese es el pensamiento según la cultura del mundo. Me endeudé y no pagué y debía. Y esos se equivocaron. ¡Qué bendición! Mire, esa es cultura mexicana. En otros países nadie estaría conforme con eso. Iría al banco, no señor, yo debo esto. En serio le estoy diciendo. Sí le platiqué de una anécdota que leí en una revista donde un mexicano se dio cuenta que en el metro de Suecia están las entradas para meter el boletito, pero hay una entrada donde no tiene esto del boletito y la gente se metía por ahí, pero nadie se metía por ahí, digo. Y entonces preguntó que por qué ahí no había entrada y dijeron, es que si a alguien se le olvidó el boleto, puede pasar por ahí. Ay, ¿sí, por qué no se meten todos por ahí y no pagan? Y dijo, ¿cómo? ¿Por qué se van a meter por ahí? Le preguntó uno. Pues porque no cobran ahí. ¿Cómo? Dijo. Así, como que, pues ¿de dónde vienes? México. Sí. ¿Sabe qué? Para ellos era inconcebible que uno aprovechara eso. ¿Por $1, 5 pesos? ¿Cómo crees? Pero es cultura, amados hermanos. Ellos tienen otros líos, otra cultura. Como que ya no tienen el reino de Dios tampoco. Así es que bendición no es lo que nuestra cultura nos ha enseñado. Bendición o bienaventuranza es esa transmisión del gozo permanente, inamovible, a pesar de las circunstancias, sean cuales sean.
Felicidad tampoco a lo mejor es el mejor término, porque a veces nos causa felicidad cosas que son legítimas y buenas. Siempre nos da felicidad cuando nos festejan nuestro cumpleaños y van nuestros amigos y nos dan regalos. O hay felicidad cuando nos promueven y reconocen el talento y el esfuerzo profesional y nos suben el sueldo y nos dan un mejor puesto. ¿Y causa felicidad? Sí, claro que sí. O nos nacen los hijos y están sanos. Hay muchas razones por las que sentimos felicidad. Y todas las cosas están bien, se resuelven los problemas. Nos da felicidad. Y son válidas, no está mal. Pero esas cosas no son permanentes. Y a veces se destruyen con el uso o son pasajeras. Pues en todo caso son terrenales. Pero de lo que está hablando, de esta felicidad de Dios, es en sí mismo, por lo que Él es, hace y siente de sí. Y cuando Jesús dice, bienaventurados, está hablando de nosotros, de las personas que están escuchando el mensaje. Pero si lo analiza un poco profundo y detenidamente, va a ver que Él está incluido ahí, como hombre, no como Dios, sino como hombre. Efectivamente, es un atributo compartido de Dios para nosotros, de Él, de su grandeza, de su propia bienaventuranza, pero a nuestra humanidad. Y de alguna manera, Jesús, que era completamente Dios, pero completamente hombre, tuvo que vivir su humanidad como un hombre bienaventurado, como un hombre bienaventurado. Partícipe de esa bienaventuranza, de esa felicidad, de ese gozo permanente de Dios que no lo alteran las circunstancias, mire. Qué horrible, ¿verdad? Circunstancias hay en la tierra que atentan contra Dios. Pero entonces vamos a entrar. Espero que sí estamos entendiendo qué es ser bienaventurado. Feliz en extremo. Ahora mire, este estado de gozo o de felicidad no impide que podamos experimentar otras experiencias muy humanas, como el dolor, como el temor, como la tristeza, porque somos humanos, mire. Y a veces experimentamos estos sentimientos humanos. Y Dios lo sabe, y Jesús lo sabe. Porque dice la Escritura que Él padeció igual que nosotros y fue sujeto a todo lo que nosotros sufrimos. Él experimentó eso. Esos sentimientos tan humanos. Pero el gozo, amado hermano, en medio de esos sentimientos humanos se sobrepone. ¿Y sabe qué? No altera a la persona que es bienaventurada, que participa de esto, de este, que no le puedo llamar sentimiento porque no es un sentimiento, es un atributo de Dios que nos ha sido transmitido. Mire, y otra vez, no es un requisito, es un reflejo de algo. Dice el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estoy pensando si leer todas las bienaventuranzas de corrido y luego ir de una en una o voy explicando de una en una, pero estoy meditando. Voy a ir de una en una. Quizás al final las lea todas de corrido. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y casi siempre, después de una bienaventuranza, el Señor da una explicación de por qué hay esa gozo, esa felicidad eterna, eso que es, esa bienaventuranza, pues, para no redundar. ¿Por qué los pobres en espíritu? ¿Sabe que la pobreza es carencia de cosas? En lo material, estar pobre es no tener cosas, es carecer de lo que sea. Uno puede ser pobre en salud cuando no disfruta del bienestar del cuerpo. Cuando una persona está muy enferma y la cosa pinta muy feo, los médicos decimos, es de pobre pronóstico. O sea que cuando el pronóstico es pobre, mire, está muy cerquita de ir a la funeraria. Así es que cuidado con los términos de los doctores. Pero pobre en espíritu, ¿qué es?
La pobreza material es no tener nada, pero nada. Y los muy pobres, ¿sabe qué? Son gente que mendigan porque no tienen nada, nada. Lo vemos. Eso lo vemos con nuestros ojos. Hay personas que son realmente muy, muy pobres. Pero los pobres en espíritu son difíciles de ver. Y la pobreza de espíritu es una sensación o un reconocer que uno en el espíritu no tiene nada, nada, nada. Y que necesita, aunque sea un trago, una gran necesidad, un reconocimiento de que en el espíritu, ¿qué tenemos? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Que es como la visión esta que le platico, que cuando tuve que el Señor me dijo, a ver, aquí está el reino. Y tú, wow. Entonces sentí pobreza de espíritu, tremenda pobreza de espíritu. Cuando viajo, generalmente, no sé por qué me da por comprar un libro allá en alguna librería. Y en el avión me he hecho una buena parte del libro y luego de regreso otra vez. Entonces fui a México y hice eso, me compré un libro. Y resulta que me llamó la atención porque ya lo había yo oído recomendado por un experto en libros del mundo. Fíjese. Entonces estaba dentro de la lista de los mejores 10 libros que debe leer una persona culta. Y dije, bueno, está bueno este. Y después, cuando empecé a leer, resulta que el autor ha vendido 12 millones de copias de su libro. O sea, 12 millones de libros. Dije, wow, yo he vendido como unos 10 de los que yo he escrito. Entonces me falta. Pero ¿cómo fue que este hombre vendió 12 millones? Y sabe que resulta que el autor es judío. Fíjese, judío. Aquí el reclamo en Malaquías es que el pueblo se culturizó. Ese reclamo de Malaquías, si usted lee todo el libro, son 4 capítulos, lo puede leer. Es que dejó el pensamiento conforme a Dios para hacer un pensamiento cultural, conforme a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel ahí. Por eso es arrepiéntase. Y entonces Dios está reclame y reclame a Israel, porque dejaron a su Dios y lo cambiaron por otros dioses. Bueno, en resumen, este libro, que debe tener como unas 400 páginas, es un mensaje en el que consistente y sistemáticamente se desacredita a Dios, a su palabra, a Jesucristo, a la salvación, a los creyentes y a todo lo que tenga que ver con lo espiritual. El autor le llama mitos, mentiras. En algún momento en las primeras páginas dice el mito de la creación, el mito, la mentira de Jesucristo, del cristianismo. Mire, está pesado. Y dije, ¿vendió 12 millones de copias de esta porquería? Porque no se trata nada más de echarle al cristianismo, sino que no crea que va así en contra, así fuerte, si no, no lo hubiera comprado. Sino lo introduce como es el diablo, sutil, con un encanto en el lenguaje, usando un lenguaje agradable, inquietante, interesante, picosito, para demostrar que los hombres nosotros, somos la cúspide de todo, casi llegando a dioses, casi. Y lo va llevando y entrelazando tan interesante. Mire, con un poco de conocimiento de psicología, con un poco de conocimiento de sociología, con un poco de conocimiento de arqueología, de historia. Y mire, es un libro realmente para gente culta. Pero va tramando una maraña de mentiras disfrazadas y pintadas de conocimientos científicos, porque continuamente habla de la ciencia, de los conocimientos científicos. Y este judío cambió a Dios por su Dios, ciencia, evolución. Y es atractivo, es cautivador. Y claro que cautiva a la gente. 12 millones lo compraron. Aparte acaba de salir hace poco, ni creo que es un libro muy viejo. Entonces, todo un récord, amado hermano. Pero ¿sabe qué? ¿De qué está lleno? Del ensoberbecimiento del conocimiento humano. Y a eso lo lleva uno. ¡Wow!
Pero ¿sabe qué no tiene? No tiene nada de bienaventuranza. Porque si uno le quita un poquito la pintura de ahí, esta persona y los que leen y creen eso, en realidad no tienen ningún propósito para vivir. No hay propósito eterno. No hay nada. Es vacío. Es conocimiento endulzado que ensoberbece el espíritu y se aleja de Dios. Y lo que más tristeza me dio es que lo plantea un judío. Mires, de veras, qué interesante. Qué interesante. Pero aquí Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que saben que necesitan a Dios, necesitan a Dios, necesitan a Dios, pero como mendigar. Y cuando tenemos esa convicción, esa experiencia, no es que tengamos que hacerlo, sino que ha sido una experiencia. ¿Sabe por qué ha sido? Porque el contacto con el Espíritu Santo, que fugazmente nos llamó, nos hace darnos cuenta de nuestra realidad. Porque el día que a este hombre el Espíritu Santo le apareciera un poco, mire, caería de rodillas. Así es que, amado hermano, el hecho de creer es bienaventurado. Y eso no depende de nosotros, vino de Dios que nos llamó y que se presentó ante nosotros. ¿Por qué creemos? ¿Por qué creemos? Creemos porque el Espíritu Santo nos dio esa convicción. ¿Y sabe qué? ¿Qué bienaventuranza es eso? ¿Qué bienaventuranza? ¡Wow! ¡Qué gozo me da, Señor! ¿Cómo fue que llegaste a mi vida? Que era una vida de pobreza, de nada, de pecaminosidad, de maldad, de extravío. Y se lo estoy diciendo de todo corazón, porque ¿sabe qué? Yo me gozaba con todo esto. Esa literatura me apasionaba. Pero de alguna manera el Señor me tuvo misericordia y me tocó. Y me permitió ver mi pobreza espiritual. Lo que tenía era jactancia del alma. El alma, el ánima. Así es, el ánima, lo animado de la vida del cuerpo, lo animal. No, en serio, no es peyorativo, es una realidad. ¿Y qué pasa cuando uno se siente con esta bienaventuranza de que no tenía nada, pero ahora el Señor me ofrece el reino de los cielos? Me dice, por esa pobreza estás, porque yo te revelé tu necesidad de mí y has venido con la actitud correcta, pero no por mí, sino por Él. ¡Wow! Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí no se trata de llorar porque le atropellaron el pie, mire. Es el llanto que se produce cuando uno se da cuenta de esa condición de pobreza espiritual y de tanta necesidad de Dios. Y lamenta cómo es que se ha comportado delante del Señor. Si usted lee el boletín de hoy, habla del mandamiento de cumpla mis mandamientos. ¿Verdad? Guarden mis mandamientos. Y yo le quiero preguntar, ¿usted puede? Si puede, lo felicito, yo no puedo. ¿Sabe qué? Quisiera hacerlo. De verdad, de todo mi corazón quisiera hacerlo. Pero continuamente me encuentro fracasando y eso me dan ganas de llorar delante de Dios. Es este lamento de que quiero hacer lo que tú mandas y no encuentro la capacidad. Pero ¿sabe qué pasa cuando nos encontramos así? Realmente lamentándolo de todo nuestro corazón, con llanto en los ojos y en el corazón. ¿Sabe qué pasa? Viene el Señor Jesús y nos consuela. Porque dice, no depende de ti, depende de mí. ¡Wow! Amado hermano, ¿cómo no voy a sentir bienaventurado? ¿Cómo no se va a sentir usted bienaventurado, lleno de alegría, de un gozo inefable, cuando es el Señor el que los está conduciendo a su reino y ya está tan cerca y nos hace sentir estas cosas, este dolor, esta hambre, esta necesidad? De hecho, así va a seguir. Mire, después dice en el verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
¿Sabe que esta palabra mansedumbre también es difícil de entender porque no la usamos mucho en nuestro lenguaje común? Más que a lo mejor quizás para los animales. ¿Sabe que los animales se amansan? Se amansan. Porque los animales se tienen que amansar cuando tienen poder, algún tipo de fuerza, y nos da miedo. A un perro bravo hay que amansarlo, porque si no, no lo queremos en la casa, mire. A un caballo salvaje necesitamos amansarlo para que nos podamos subir, porque si no da patadas. Y cosas así. ¿Sabe qué significa la palabra mansedumbre en realidad? Ni cree que significa humillación ahí de todos me pisan y yo aquí soy el manso. No significa eso. Significa poder bajo control. Recuerdo, antes de que naciera nuestra congregación, estaba yo en una iglesia y yo daba una lata, pero mire la talata, de esas ovejas tipo chivo. Y entonces, en alguna ocasión, hace muchos años, el pastor me llamó y estábamos tomando un cafecito y me dijo, es que ¿sabes qué? Tú eres como un caballo salvaje. Dije, ¿en serio? Sí, pero es que si tuvieras unas bridas en las que Dios te pudiera gobernar. Y se me quedó esa frasecita y dije, es que un caballo brioso que responde a la rienda es excelente, pero estás muy salvaje, me dijo. Y ¿sabe qué? Ese pastor fue honesto y me dijo, pues lo que necesitaba escuchar. Las personas mansas siempre están defendiendo su punto y lo tienen que, las personas que no son mansas, defienden su punto, sus argumentos, tienen que ganar la discusión. Tienen que justificar y nunca les gusta perder nada y luchan y luchan y luchan. Y no importa los métodos, tienen que ganar. Y eso lastima a medio mundo, ¿sabe qué? Pero la persona mansa sabe quién es, dónde está, quién lo defiende. No es necesaria la argumentación. Sabe uno y lo tiene como convicción en el corazón que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Yo pelearé tus batallas. Y uno puede decirle, Señor, tú eres Jehová Nisi, mi bandera, el que me defiende. Y entonces, amado hermano, mire, se baja esa necesidad de pelear, de argumentar, de ganar, nada más porque yo digo. No es que no tengamos ningún valor, es que sabemos. ¿Sabe quién era manso y humilde de corazón? Jesús. Él dijo muchas cosas y todo, pero Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, si alguien tenía poder, pero controlado, era Él. Un poder controlado, manso. Él podía hacer lo que sea, amados hermanos. Recuerde usted, cuando vinieron a apresarlo, estaba ahí en el Monte de los Olivos y llegó la turba. ¿Y quién es Jesús? Dijo, yo soy. Y todos se cayeron. Léalo. Todos se cayeron. Eso es poder, mire. Y yo digo, si hubieran sido soldados, ¿cómo lo vamos a agarrar? Él se entregó. Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Y qué pasa cuando estamos en esta condición de bienaventuranza, de que sabemos que podemos hacer cosas, pero nos depositamos en manos de Dios? ¿Sabe qué dice? Recibirán la tierra por heredad. Porque cuando Jesús venga a establecer su reino, seremos llamados a reinar con Él en la tierra. Su reino, que no ha sido visible todavía, se va a manifestar visiblemente a todas las naciones. Y nosotros reinando con Él en la tierra, pero con mansedumbre. Cuando ya no es necesario palabras de amenaza ni nada, simplemente la justicia, la rectitud, se serán establecidas por el poder de Jesús. Y nosotros como ayudantes, con mansedumbre, gobernando con Él, recibiremos la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
¿Y sabe qué, amor hermano? Cuando hablamos esto de la justicia, la gente siempre quiere justicia. Es que no es justo, es que no es justo. ¿Nunca se ha encontrado usted a sí mismo diciendo que no es justo? Porque según el mundo, justicia es que las cosas salgan a mi favor. Si me chocaron, me acuerdo una vez que a mi hija le pegaron o chocó, no me acuerdo cómo estuvo, allá en Monterrey, sí fue en Monterrey creo, y le dieron un trancazo. Entonces pues le habló a su esposo y le habló al seguro y no sé qué, y me dijo que el viejo, así, que el viejo no sé qué, que me pegó y no sé cuánto. Y cuando llegó Gerardo le dijo, Judith, tú tuviste la culpa. Dijo, yo. Y ya después, pues, del policía, el señor que le pegó, que le dijo, es que la señora está muy difícil. Y todo. Porque así es a veces. Nuestro punto de vista es que el otro tiene la culpa. Y quiero justicia. Pero mira, eso es injusto. ¿De qué justicia está hablando aquí? La verdadera justicia es hacer la voluntad de Dios, amado hermano. Cuando Jesús se presentó ante Juan el Bautista para que lo bautizara, le dijo, mire, el criterio humano. El Bautista le dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú me debes de bautizar a mí. Y Jesús le dijo, deja que se cumpla toda justicia. ¿Y qué es esa justicia? La voluntad de Dios. Jesús bajó para identificarse con nosotros como pecadores. Así, en esa humanidad. Por eso, el bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados. Él no tenía ningún pecado. Juan decía, ¿pero cómo te voy a bautizar? Deja que se cumpla la justicia. La voluntad de Dios es la identificación de mi humanidad con la pecaminosidad humana. No por pecar, sino por la voluntad de Dios. Y eso, amado hermano, eso, que podamos hacer la voluntad de Dios, mire, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que no podemos. Y necesitamos no, sino que sentimos un impulso dentro que anhela, así como cuando uno tiene hambre y sed, que anhela un pedazo de pan y agua o lo que sea, algo lo que sea. Cuando se anhela de verdad, mucho, así como con una gran necesidad, el cumplir la voluntad de Dios. Esa hambre, no que podamos, pero esa necesidad. Cuando surge en nosotros esto, sabe que somos bienaventurados porque eso lo está poniendo el Espíritu de Dios. No somos de las personas religiosas que vamos diciendo, sí, es que yo esto, y aquí nosotros en la iglesia, casi estamos santificados. Pero tipo así de veladora, ¿verdad? Si quieres puedes pedirme y yo oro por ti. No, mire, no eso. No esa religiosidad. No esa santurronería. Es el anhelo profundo de poder hacer la voluntad de Dios. Y cuando existe ese anhelo, no es más que el reflejo de lo que está pasando en nuestro corazón. El Espíritu Santo poniendo eso. Y Jesús dice, entonces serán saciados. Podremos cumplir, no por nuestras fuerzas, sino porque Él pone el querer y Él pone el hacer. Y toda la gloria es para Él, mire. Si usted se fija, es una fotografía de Jesús. Era la dependencia total en su humanidad del Espíritu de Dios. De hacer esto, de hacer esto. Jesús mismo dijo, y no creo que lo estoy bajando y comparando con nosotros como cualquier otro hombre, es que Él dijo, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre. Claro que Él tenía una voluntad humana, pero la sacó de la cultura. Fue contracultura y es lo que está enseñando. Él anhelaba de todo su corazón hacer la voluntad de su Padre. Y claro que fue saciado de eso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miren, nosotros por nuestra naturaleza no somos misericordiosos. No somos misericordiosos. Así como reclamamos justicia y que el otro que pague y el otro no sé qué, cuando estamos en la iglesia entonces nos ponemos legalistas y nos ponemos a señalar, es que viste cómo hace aquel, mira cómo hace aquel. ¿Sabe una parte de este libro que le estoy platicando del autor dice que el hombre ha llegado a tener este grado de desarrollo por su chismorreo. No, en serio, dice así.
Dice así, que las naciones se hicieron grandes gracias al chismorreo. Porque empezó con una tribu de que, ¿con quién podemos confiar? Y entonces, con él sí nos contamos, con aquellos no. Son traicioneros, del chismorreo. Y el problema es que nosotros también caemos en esa cultura del chismorreo. Y empezamos a juzgar a la gente. ¿Y qué se hizo? ¿Y qué se no hizo? ¿Y que cómo se vistió? ¿Y cómo se paró? ¿Y cómo dijo? Y no sé qué tanto. Y todo nos parece mal, mire. Y eso es un legalismo que Dios aborrece. ¿Sabe qué? No hay como la bendición de estar bienaventurado y lleno de gozo porque somos misericordiosos. ¿Y cómo no habríamos de ser si Dios tuvo misericordia de nosotros? ¿O no la ha experimentado? Por eso el Señor Jesús dijo, cuando vinieron estas personas y esta mujer que la enjugó allí con sus lágrimas, sus pies, dijo, es que Él mucho ama al que mucho se le perdona. Cuando uno cree que es que bueno, sí, no soy tan malo, ¿sabe qué? No ha experimentado realmente el perdón profundo de Dios. Ser un gran pecador necesita un gran evangelio. Y el evangelio es lo que nos ofrece. Porque somos, amado hermano, hay maldad profunda. Pero el Señor no vino para reclamarnos eso, sino para extendernos su misericordia. Y cuando uno lo experimenta, ¿sabe qué? Es fácil ser considerado con los demás y perdonador y misericordioso y no estar exigiendo a la gente que alcance ¿qué? Si no hemos alcanzado nada nosotros tampoco. ¿Por nosotros mismos? ¿Por nuestros méritos? En todo caso, lo que hemos alcanzado, el grado de ser hijo de Dios, el grado de ser ciudadano del cielo, el grado de ser miembro del cuerpo de Cristo, todo es por misericordia. ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos? Y cuando empezamos a experimentar esto, ¿sabe qué? Hay una gran sensación, no de jactarnos, sino de que el Espíritu está trabajando en nuestro corazón de verdad, porque nos damos cuenta que según nosotros no seríamos así. Por nosotros no seríamos así. Pero cuando estamos experimentando esta misericordia hacia los demás, es que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. El Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. ¿Cómo no vamos a sentir ese gozo profundo? Mire, el Espíritu Santo trabajando en mi vida, ¿no le da gozo? ¿No le da gozo? Más allá de lo que yo pueda sentir con mis sentimientos humanos, una bienaventuranza. Y los de bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amado hermano, ¿quién puede decir yo tengo limpio el corazón? Dice uno de los salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra es con guardar tu palabra. ¿Y podemos? ¿Y realmente podemos? Más bien, Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en mi corazón, ¿quién está? En el corazón de uno que ha creído y que ha entregado su vida a Cristo, ¿quién está en el corazón de él? Jesús. Por eso hay que guardar el corazón, porque de ahí está la vida. Mire, ahí brota. En nuestro ser interior está el Señor, con su Espíritu, fortaleciendo. Amado hermano, tenemos un corazón limpio porque Él nos ha limpiado con su palabra. Nos ha limpiado con la sangre de Cristo. Nos ha limpiado por su poder. ¿Y sabe qué? Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por Él. Ciertamente, porque tenemos a Jesús en el corazón, podemos ver a Dios. Claro que no con nuestros ojos, pero espiritualmente, por la fe. Experimentar a nuestro Dios cerca. Y los pacificadores, aquellos que traen paz a la gente. ¿Cómo se lleva la paz a la gente? Reconciliándoles con Dios. Es la única manera que tenemos verdadera paz. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando uno le transmite el Evangelio, la palabra de salvación a otra persona, realmente lo que está invitándola como embajador de Cristo es a que se reconcilie con Dios. De hecho, Pablo dice, reconcíliense con Dios. Les rogamos, hermanos,
Reconcíliense con Dios. Y una persona que se reconcilia con Dios, ¿sabe qué? Empieza a experimentar la paz que Jesús da. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz del reino. Y tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros, de comunicarla con alguien. Y eso es una bienaventuranza. Poder llevar un mensaje de paz a la gente. ¿Y cómo nos ve Dios? Como hijos de Él. Su carácter. Como Jesús trajo una palabra de aliento para la gente, de liberación, de gloria, de llamado. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Nuevamente, ¿qué es la justicia? Hacer lo que a Dios le agrada. Y sabe que cuando empezamos a hacer lo que a Dios le agrada, porque el Espíritu nos va conduciendo a eso, enseguida vamos a ser criticados. Y nos van a empezar a señalar. Y en persecución, a veces violenta o no violenta, a veces en forma de bullying, los aleluyos o lo que sea. Pero empieza la persecución, empieza el señalamiento, empieza la descalificación y nos empiezan a decir de cosas, pero somos perseguidos por causa del reino de Dios y de nosotros es el reino de Dios. Bienaventurados son cuando por mi causa, dice Jesús, les vituperen, o sea, los ofendan, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque aparte es mintiendo, como este hombre que acusa a todos los creyentes de gente que cree mentiras y que no son capaces de pensar. ¿Sabe qué? Miente. Y ha vendido 12 millones de copias de mentiras. Gócense y alégrense, dice el Señor Jesús, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que, hermano, esto no es una invitación a hacer cosas. No es una exigencia del Señor, es el reflejo de tener una comunión con nuestro Dios. Es el reflejo de la vida de Jesús en nuestro corazón. Es el reflejo del trabajo del Espíritu Santo en el creyente, en el que está en el reino. ¿Y sabe qué es la sensación, o no sé cómo llamarle? Es bienaventuranza. Una felicidad que excede que pasemos pérdidas de nuestros familiares, que excede que no tengamos una riqueza material, que excede los problemas o lo que sea que tengamos que pasar, la enfermedad y todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del reino de este mundo, donde los valores son unos, al reino de Dios, al reino de su luz. Y ahí las cosas son de otra manera. Si uno le lee estas bienaventuranzas, al mundo no entiende nada. Pero gracias a Dios que por su misericordia nos acercó a Él y nos ha dado este entendimiento. Y poco a poco ha estado cambiando nuestra manera de pensar. ¿Verdad que usted no piensa igual que como cuando llegó? Ahora ve las cosas pero con un entendimiento, con una convicción, con una experiencia de vida. Lo vive pues. Se presentan cosas y no porque las tenga que hacer o porque haga un esfuerzo, simplemente se da cuenta. Y mire, este libro que leí, o bueno, no lo he terminado, este libro en otra época me hubiera parecido fascinante. Entonces le doy tantas gracias a Dios por el discernimiento espiritual, por la luz y por la compasión que se despierta en mi corazón para personas que todavía creen todas esas cosas y se deleitan en ellas. Y así, amado hermano, cada uno de ustedes, el trabajo del Señor está en su corazón y cada uno de ustedes es llamado, como decía Lorenzo hace rato, bendecido de Dios. Bendecido de Dios. Bendecidos de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, así, Señor, como salen de nuestros labios estas palabras, Padre bueno, las experimentamos en nuestro corazón. Tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu amor
tu poder, Señor, transformándonos. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Padre eterno. Bendito seas por siempre que nos das tu Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Amén, amén.
Oiga, qué maravilloso que escogieron este canto. ¿Qué sentido tomó el tan canto de como lo habíamos cantado antes, verdad? Exactamente todos los versículos que hemos estado platicando, aquí están. Y con estas voces de estos chavos que, gracias a Dios que el Espíritu Santo les ayuda. Les vaya muy bien. Dios les bendiga.